bastante bien. Bueno, bienvenido entonces a Sistemas Distribuidos. Eh, yo ahora les voy a mostrar simplemente las tareas que hay esta semana y después, bueno, vamos a hacer la exposición y el resumen de lo que es el tema uno. Bien, como todo tema uno es un tema introductorio a sistemas distribuidos y bueno, pasando las semanas vamos a ir definiendo y entrando un poco más en detalle de lo que son los sistemas distribuidos. Yo voy a compartir, que me dicen si lo ven. Verme la Zoom, dame un segundito. Bueno, acá está sistemas distribuidos, ya seguro muchos ya se han podido loguear y entrar y observar un poquito lo que hay. Esta semana, que es la semana del 13 al 10, del 13 del 10 al 19, bien, vamos a ver el tema uno. Bueno, y acá van a estar el resto de la semana. Si Dios quiere, estaremos terminando, fíjense, ya primeros días de diciembre, más o menos eh, los 2 meses que tiene cada módulo. Esta semana, si nosotros vemos la agenda de actividad, van a tener básicamente un- una actividad de gabinete, bien, que va a ser eh, básicamente, bueno, el gabinete lo que hace es que ustedes puedan, digamos, contestar preguntas en función del tema dado, del tema visto, y como tarea uno, como normalmente pasa en todos los módulos, y en el tarea 2 ahí sí, este es un trabajo grupal, por eso es importante el tema de los grupos. Bien, es el caso de estudio. Como caso de estudio, vamos a ver la World Wide Web, digamos, la WWW, la, la famosa estructura de datos de páginas web. Bien, y bueno, la idea es un poquito investigar cómo empezó esta estructura, cómo se fue desarrollando, evolucionando. Vamos a ver que en general todos los sistemas distribuidos han ido presentando cambios, adaptándose. eh, bueno, es un poco plasmar esto, ¿no? Como uno de los casos de estudio más característicos de un sistema distribuido, ¿no? Esas son las dos tareas que va a haber, una individual y otra grupal. No sé cómo vamos con los grupos, Matilde. Si, normalmente calculo que van a seguir con los mismos que traen el sistema operativo de red. Sí, probablemente. Bien, entonces no va a ser fácil que los formen. Hola, buenos días. Habla Santiago Pérez. ¿Me escuchan? Santiago, ¿cómo está? Buenos días. Lo escuchamos, lo escuchamos. ¿He Ahí interrumpido dejo. algo importante? ¿Qué le ha pasado, No, mi estimado se Alejandro? Parece, estos accidentes hogareños que, bueno, gracias a Dios lo podemos contar. Me tropecé y me estampé en el auto. Me pegué en la cochera con el bueno, espejo lateral. Pero ¿qué bueno, qué habilidad tiene para argumentar cuando le pega a la señora? Bueno, no importa. no, 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 A ver, eh, Bueno, así que bueno, por lo menos han sido raspones y bueno, la hemos sacado barato. bueno, bueno, Gracias. bueno. Espero que pronta recuperación. Gracias. Bueno, disculpen.
Los voy a interrumpir un minutito nada más, pero quería hacer un breve balance de la situación. Recién termino con el otro curso, no pude acercarme antes, pero para que quede grabado y además para los que están presentes. Bueno, estamos iniciando el curso Sistemas Distribuidos en tiempo. Y bueno, quiere decir que vamos a estar, como ustedes ya saben, esperemos primera semana de diciembre, por ahí más o menos, cerrando. Y con la posibilidad que ya comenté por WhatsApp de recuperar ambos cursos, el sistema operativos y sistemas distribuidos, en diciembre en una instancia adicional, y los que no puedan en febrero. Es decir, a fines de febrero daríamos una recuperación general de ambas cortes y por lo tanto invitarlos a organizarse para llegar entonces al inicio de lo que sería el semestre en el año 2026 con los cursos Seguridad de Redes, Comunicación y Protocolos Industriales y Gestión y Planificación de Redes. Seguridad de redes, bueno, la parte de ciberseguridad, básicamente. Comunicación y protocolos industriales, lo que sería la discusión de los protocolos en el ambiente industrial, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con la sorpresa de que Ethernet y Wi-Fi cada vez ocupan más espacio en la distribución de la torta de los protocolos y gestión y planificación de redes, que sería casualmente la parte donde vemos parte de diseño, parte de planificación y la parte de administración de red, es decir, el software de gestión de la infraestructura que tengamos. Especialmente, yo diría, son 3 cursos interesantes porque nos dan dominio temático, algunos ya lo tienen, por supuesto, dominios temáticos sobre tópicos distintos, pero que hoy hacen al expertise dentro de las organizaciones. Por ejemplo, en el caso de seguridad de redes hay un tópico específico que es planificación de la política de seguridad. Ahí hay un bache en el 90% de las organizaciones, que normalmente lo delegan a asesoría externa. Así que es una linda oportunidad de fortalecerse en lo que es ciberseguridad y poner la política, un documento de 100 carillas, hay un montón por ahí, y los procedimientos de seguridad dentro de la organización. Sí, por ejemplo, asignación de usuario y contraseña, procedimiento de backup, es decir, procedimientos. Esa parte, hay un montón por hacer, se necesita gente formada y dispuesta a proponer la política de seguridad, es decir, los documentos que asignan también las responsabilidades a cada uno de los actores, incluyendo el personal, por supuesto. Así que ahí tienen una linda oportunidad. Bueno, en el caso de comunicaciones y protocolos industriales también abre el paraguas el ambiente industrial. Ya las redes dejaron de ser redes cableadas en un edificio, sino también articular con la parte industrial. Es decir, no son redes aisladas, están articuladas, vinculadas entre sí, y tenemos que tomar un dominio de qué nos podemos encontrar en el campo, sea un PLC o sea un bus de campo, sea Internet de las cosas, lo que sea, tenemos que estar formados para entender de qué se trata. Bueno, y gestión, lo acabo de mencionar, se analiza diseño, pero también se analiza la parte de administración. Y específicamente trabajar un poco con algunos de los software que hay software tan potentes. Y con eso cerramos los 2 primeros años
La novedad que quería comentarles es que, salvando una consulta final, creo que estaríamos en condiciones de entregarles el título de especialista en redes de datos, cubierto los 2 primeros años, más un cursito que hacemos por separado, que haríamos por separado, un seminario integrador que la idea es prepararlos para hacer la propuesta del trabajo final, una monografía de un graduado, digamos. No es una tesis, es una monografía de un graduado. Así que ya les confirmaremos, pero están invitados a tener en cuenta esto. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema y siguen al título de magíster. Vuelvo a decir, me queda una consulta final nada más, pero si existe esta posibilidad, bueno, podrían tener los 2 títulos. Entonces, cuando termine el curso, Gestión y Planificación de Redes, a los que estén interesados, tendríamos que hacer un curso por separado que se llama eh, Seminario Integrador. ¿Alguna pregunta sobre esto, ya que estamos en vivo? Yo no tengo ninguna pregunta, Santiago. Bueno. Bueno, yo creí que los iba a alegrar, pero bueno, se ve que no los he alegrado mucho. Bueno, pero los dejo reflexionando. La idea sería tener los 2 títulos de posgrado. Esa es la puertita que le abrimos. Bueno, Excelente oportunidad, Santiago, me parece muy bien. Felicitaciones y esperemos que se concrete. Gracias. bueno, muchas gracias, muy Buenísimo, amable. Santiago, muchas gracias. Fenómeno. Bueno, ahora sí. Vamos por los 2 títulos. Muy bien. Por supuesto. 2 por 1. Obvio, obvio. Esas clases todavía no están, o sea, ¿qué serían? ¿2 clases, 3 clases, fuera del horario normal? No está Todavía definido no. todavía. No. Lo hemos venido haciendo porque del año 2016 se da la especialización y lo hacíamos en paralelo porque son 3 encuentros. 3 encuentros de media hora, una cosa así. Así que lo podríamos hacer en paralelo para los que quieran aspirar al trabajo a hacer el trabajo final integrador. Y con eso estaríamos espectacular. Así que ya les voy a avisar, pero se me ocurre a mí que podría ser en paralelo con los cursos. Son 3 encuentros muy cortitos. Y por supuesto que entonces se le da el derecho al título de posgrado. Así que ya se los voy a comunicar. Profesor, tal vez lo que estaría bueno es ver algún trabajo ya hecho para tener una idea bien de qué es lo que tendríamos que lograr, a ver si nos da el tiempo para poder hacerlo. Digamos, a todos creo que nos Sí, gustaría tener los 2 títulos, pero a veces no, algunos no no, contamos con todo el tiempo o la claro. dedicación para poder hacerlo, para no quedar en el medio, digamos, y frustrarse. Se los envío ahora en un rato. Tenemos varios, ya se han recibido como 70, así que puedo Listo, elegir perfecto. algún par que tenga. Es una monografía, 50 carillas, y es más un informe técnico sobre algo. Podrían tomar un protocolo, podrían tomar una infraestructura, podrían compilar simuladores de red, podrían relevar y hacer propuestas de mejora en la red que están trabajando actualmente, las novedades en Wi-Fi, en telefonía celular, en computación en la nube, hablar sobre sistemas operativos de red, ya que ahora lo tienen fresquito. Cualquier tópico, un despliegue de IoT, cualquier cosa que se vincule a las redes, por supuesto. Nada más. Entonces, eh, podríamos decir, es más un informe de estado, un informe de situación, un informe técnico. Yo le daría ese carácter. Ya les envío entonces un par de ejemplos para que se ubiquen. Yo creo de hecho, creo que en sus actividades deben tener algo ya
medio armado, que sea material de trabajo. Si tienen, por ejemplo, si tienen el relevamiento de la red LAN actual donde trabajan, tienen la topología. Y bueno, presentan la topología y luego presentan las mejoras que se podrían hacer sobre redes. Luego eso se expone en 40 minutos. Se les asigna un director, que puedo ser yo, cualquiera de los profesores. Es muy llevadero, no van a tener ningún problema, ningún problema. Bueno, Profe, sí, Perfecto. a mí me quedó colgado la tesis de una licenciatura en tecnología que estaba haciendo. sí, Hice todo menos la presentación de la tesis. bien, Ya escribí como 84 hojas, pero me pidieron que arme un software, una estructura donde almacenar los datos. ujú, Y yo le había dicho que esa licenciatura en tecnología de gestión era como para directores de proyectos tecnológicos, no para el que arma la estructura tecnológica, ujú. el software y todo eso. Así que capaz que, bueno, con este título de posgrado ya me está capacitando para hacer yo el despliegue después en la nube con los sistemas operativos de red que me falta para la otra licenciatura. Así que capaz que pego los 3 títulos juntos. Bueno, sí, no hay ningún problema, ningún problema. De hecho, sé que algunos especialistas que estaban antes que ustedes tomaron el trabajo de la especialización y lo continuaron para hacer la tesis de la maestría, poniéndole una vuelta de rosca, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que sí, cada uno vea por dónde le viene bien, debe ser algo productivo, algo útil, y que ese tiempo que le den le quede. Es decir, puede ser supongamos, tomar alguna tecnología que la quieren incorporar a la empresa, a medio que tienen el material por aquí y por allá, están discutiendo alguna mejora en la empresa, bueno, como supongamos computación en la nube, están pensando a ver qué hacen con la nube, si van a enviar algo al centro de datos. Bueno, tienen material suficiente, describen qué es computación en la nube, hacen un pequeño relevamiento de los proveedores que hay y pueden describir, qué sé yo, algunos costos, y etcétera, etcétera. O sea, y les queda el trabajo para la empresa. Eso tienen que verlo ustedes. Mil cosas pueden hacer, sin que llegue a ser una tesis. Una tesis es otra cosa, es otro nivel. Bueno, excelente. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, estar en contacto nuevamente y bueno, he visto algunos moretones por ahí con el curso de sistema operativo, puede ser, pero sé que vale la pena porque es muy importante haber instalado un sistema operativo de red al menos una vez, entender qué son las habilitaciones de los servicios. Eh, es muy importante esa visión y también, por supuesto, la nube, saber que lo que la nube no podemos evitar, conocer algo, haber creado un servidor en la nube, por lo menos uno. Bueno, y en sistema distribuido, ya los profesores, el equipo de trabajo ya lo conocen, este, las grandes empresas, los grandes servicios hoy que hay en el mundo son del tipo sistemas distribuidos. Así que estamos viendo algo que evidentemente es latente y esa visión tenemos que tener. Bueno, fenómeno. Ha sido un gusto. Los dejo con los profesores, así no se les hace tan tarde. Buenos días. Muchas Buenos gracias, Santiago. días, gracias Santiago. Buenos días, muchas gracias, Santiago. Que tenga buen día. Que muy bien, buen fin de... Muchas gracias. Cuídese, Alejandro, cuídese, por favor. Sí, sí, sí. Nada de sol y nada de pileta. Mire, Acá inauguramos la pileta. a mí me Eh, pegan, pero imagínense, del cuello para abajo. No se nota. Buen día. claro, no lo tuvieron en cuenta. Gracias, chao, Sandra. Bueno, ahí les voy a compartir la presentación. Díganme si están viendo.
¿A ven bien? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, bueno, este tema 1 de introductorio al sistema distribuido se divide en 4 secciones. La primera va a ser la sección de ejemplos, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos de grupos de sistema distribuido. Va a tratar sobre eso la sección 1. La sección 2 van a ser las tendencias que tienen los sistemas distribuidos. Y la sección 3, desafíos que tienen, ¿no? Permanentemente están bajo desafío por, bueno, todos los requerimientos que obviamente suscitan sus clientes, ¿no? Y, y justamente, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? El paradigma de tener todo funcionando por streaming, ¿no? Digamos, esto de las redes convergentes, ¿no? Hemos vivido en nuestros propios hogares, donde ya las redes no son eh, preparadas, sino integradas todo a Internet, ¿no? Después podemos discutir si es más eficiente o no, porque si yo tengo, por decir, alguien que me va a emitir una señal de sistema digital por aire, y tener que usarlo un streaming, tener que, bueno, hacer todo el camino que hacen los paquetes y yo finalmente verlo en mi tele en un streaming, bueno, a todos le haber pasado por ahí de ver algún partido en distintas, digamos, o estarlo escuchando y ver que el streaming llega unos segundos después. Bien, pero bueno, eso es inevitable, digamos. Todo ese vuelco a nivel masivo, ¿no? Tienen que ser soportados por los sistemas distribuidos, ¿no? Estamos hablando de algo específico, ¿no? Que ya vamos a ir tocando el tema. Y finalmente, caso de estudio. Entonces tenemos ejemplos, tendencias, desafíos y el caso de estudio, que es básicamente una introducción, en este caso a Google, al buscador de páginas sobre todo, donde, bueno, ustedes van a tener que desarrollar también, ¿se acuerdan de la tarea 2? Un caso de estudio sobre la WWW, ¿no? Sobre esa estructura de páginas web, bueno, ha sido un crecimiento que nunca pensaron aquellos bueno, desarrollaron quizás las primeras páginas web, ¿no? Y el principio del Internet. Bueno, volviendo al tema 1, ejemplos. Bien, primero vamos a ver la definición genérica, ¿no? De lo que es un sistema distribuido. Ustedes lo van a ver ahí, que bueno, es aquel sistema donde los componentes de software y de hardware ubicados en las computadoras en redes o en red se comunican y coordinan sus acciones solo mediante paso de mensaje. Bien, esa es la base, ¿no? Decir, bueno, por supuesto se tiene que ver como un todo, ¿no? Esto también lo va a describir Tannenbaum. Va a decir, bueno, un sistema donde para el cliente, el usuario, se comporta como un solo sistema, ¿está bien? Pero en realidad hay eh, mucho hardware y mucho software compartiéndose, pero la premisa es conectados en red, quiere decir que acá la red también va a tener digamos, va a ser muy importante en esta comunicación de los distintos computadores, de las distintas unidades de cómputo, bien, y que solo se coordinan mediante el paso de mensaje, ¿no? Esta es un poco la base de los sistemas distribuidos. Y como dice acá, esta definición abarca todos los sistemas que pueden implementarse con computadoras en red. Y acá hay algo que es muy importante, que es la ubicuidad, digamos, básicamente, no importa dónde estén ubicados estos equipos, como dice acá, pueden estar en distintos continentes, podemos tener el mismo edificio, podemos tener la misma habitación, bien, conectados uno al lado del otro, bien. Si ellos comparten recursos a través de mensajes, son sistemas distribuidos. Bien. Bueno, como parte de este ejemplo, lo que es fundamental o característica de la concurrencia, ¿no? Como dice acá, una red de computadora, la ejecución de programas concurrentes es la norma. Bien, es básicamente es casi una tarea obligatoria, digamos, de los sistemas distribuidos, ¿no? Y el concepto de la concurrencia es esto, ¿no? Que si alguien hace su trabajo en una computadora mientras otra realiza su trabajo en la suya, se pueden compartir recursos. Acuérdense que son recursos tanto de hard como de software, ¿no? Podemos trabajar a nivel de memoria, de estar compartiendo memoria RAM,
O podemos estar en una base de datos compartiendo recursos de campos o motores de base de datos en el software. ¿Bien? Entonces, bueno, abarca desde las capas más abajo hasta las capas superiores, ayudándose y prestándose recursos, digamos, ¿no? La capacidad de un sistema para manejar los recursos compartidos pueden incrementarse añadiendo más recursos a la red, por supuesto. La coordinación de programas, esto después lo vamos a ver como una característica de lo que es la apertura, ¿no? Cómo se pueden redimentar o adaptarse a cambios. La coordinación de programas en ejecución de forma simultánea que comparten recursos es un tema importante y recurrente, ¿no? Y recurrente, ¿eh? El tema de tener ejecución simultánea. Bueno, esto lo vemos viviendo el paralelismo ya desde los mismos procesadores internamente, ¿no? Y de haber dividido procesos en hilos, ¿no? De sacarle o aprovechar lo máximo en ese paralelismo, ¿no? Es como que ya una unidad no nos alcanza, entonces eso ha pasado en las comunicaciones, ha pasado en Wi-Fi, han pasado en todas las normas, ¿no? Genero paralelismo y muchas unidades ejecutando a la vez para poder dar más velocidad, ¿no? Y más eficiencia. Algo que es muy importante es que no hay un reloj global. ¿Por qué? Porque, bueno, como dijimos, es muy difícil con paso de mensajes y justamente poder llevar con precisión o con mucha exactitud un reloj, una sincronización. Entonces, vamos a ver que, como dice acá, si bien todos coordinan sus acciones mediante un reloj, eh, este intercambio de mensaje, la estrecha coordinación depende del momento en que ocurren las acciones de los programas. Hay límites de la precisión con la que las computadoras de una red pueden sincronizar sus relojes, ¿no? Vamos a ver que hay hay técnicas, depende de la deriva, depende de un montón de cosas, se pueden ir sincronizando en realidad estos relojes, pero no hay un reloj global. Esto es una consecuencia directa del hecho de que la única comunicación es mediante envío de mensaje a través de una red. Ustedes saben que una red es un sistema en general o eh, mayormente asincrónico. Bien, si bien puedo medir o puedo estimar las velocidades de mis redes bueno, podemos hablar de calidad de servicio, que es otro tema muy importante, pero en realidad hablamos de redes asincrónicas. Bien, si yo no tengo un sincronismo, quiere decir que todo el sistema no puede funcionar y no lo va a hacer por sus dimensiones a un reloj global. ¿No? Son todas características muy generales, pero que marcan eh, cómo son los sistemas distribuidos. ¿Bien? Por supuesto, tiene que tener tolerancia, ¿no? A esas fallas y ser independiente de las fallas, ¿no? Es una de los mitos de los sistemas distribuidos. ¿No? A mí me puede fallar una parte, pero no me puede fallar todo el sistema, porque si no, evidentemente no he hecho buen uso de ese sistema distribuido, ¿no? Como dice acá, hay que planificar las consecuencias de los posibles fallos. Los sistemas distribuidos pueden fallar de nuevas maneras. Las fallas de una red original, el aislamiento de los equipos, pero esto no significa que dejen de funcionar. Yo puedo aislar esa parte que falló, por supuesto con redundancias y con ejecución en paralela. Yo puedo suplir esa falla que hubo, ¿no? La falla de una computadora o la terminación inesperada de un programa no se dan a conocer de inmediato los otros componentes. Cada componente puede fallar independientemente mientras los otros sigan funcionando, ¿no? Eso es algo importante también. Bueno, y acá podemos ver también el tema de, como ejemplo, ¿no? Acá digamos el ejemplo, otros en medio que son características generales, ¿no? Eh, y bueno, van a ver que el tema uno trata sobre la búsqueda web, ¿no? Esto surge como una industria de crecimiento. Esto nace, uno de los pioneros van a ser dos alumnos de Stanford a través de su doctorado allá por los años 90. En el 95, el 95 y el 98 nace Google como buscador, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, los que tienen más añitos, existían Metacloud, había muchos, Yahoo ya estaba como buscador, ¿no? Y bueno, vino Google y cambia la historia de las búsquedas en realidad, ¿no? Trabajo muy bien desarrollado con motores que buscaban en estos índices, en estas páginas que cada vez era una curva exponencial, ¿no? Que se iban activando en Internet.
Pero bueno, empezó a ser una eficiencia donde todos terminamos usando Google, en realidad, y fue un poco el dominador en esto de los buscadores web. ¿M? Pero bueno, estos nombres que yo les dije, algunos se acordarán allá por los noventas, Estaba que en Altavista el también. 95, Alta Vista, sí, sí. Bueno, pero después se simplificó todo en Google, ¿no? Como a veces la eficiencia hace bueno, terminemos usando la herramienta que mm, no por algo tenía la mayor cantidad de usuarios y bueno, terminó siendo el que predominó, ¿no? En esto. Entonces, bueno, si ustedes lo estudian, bueno, van a ver los distintos motores, cómo fueron cambiando, cómo fueron evolucionando. Acá dice una estadística que esta, bueno, quizás ya hoy también quedado fuera de rango. En realidad hoy no hay una estadística de cuántas eh, verás, porque es tan grande la dimensión hoy de lo que es la WWE y las páginas web y los servidores que están rodando en Internet, que si ustedes lo buscan, le decir, bueno, hay 1.000 millones, por ejemplo, 1.200 millones, pero bien mantenidos hay unos 300 millones, les dice, ¿no? Búsquenlo en ChatGPT em, entonces estamos hablando de miles de millones, ¿no? Qué increíble. Entonces, bueno, alguien que me pueda hacer una síntesis y me pueda ver de forma indexada, ¿no? Hasta eh, va haciendo todo, obviamente, una jerarquía, va haciendo en función de uso, en función de temas, en función si son páginas que cumplen con seguridad o no. Por ejemplo, una política de Google es páginas que no son HTTPS no aparecen en los buscadores directamente, porque no van a cumplir con lo mínimo que hoy se rigen las páginas web que deben tener. Entonces, bueno, hay un montón es un sistema muy complejo que nace allá por 95-98 y hoy, como dice acá, tiene que soportar de repente 10 a la 10 páginas por mes, ¿no? Estamos hablando de esto más o menos del 2010-2015. Hoy habría que googlearlo, pero seguramente es eso o más. Bien. Es una estructura de 70 por 10 a la 9 páginas y 10 a las 12 direcciones de web, ¿no? De URL. Entonces, estos motores que analizan los contenidos de la web entera efectúan un procesamiento sofisticado sobre esta enorme base de datos. Bien, y genera su síntesis. Ustedes vieron que les da hasta la síntesis, le dice qué palabras están, cuáles no. Bueno, esto es una tarea de muchos años de ingeniería. Yo digo siempre, el resultado de los buenos funcionamientos no es algo de un día para otro, más allá de la inteligencia y la capacidad de quienes lo iniciaran o del grupo que lo hiciera, si nosotros estudiamos los grandes éxitos que después han sido plasmados en redes, por ejemplo, han durado años. Por ejemplo, Ethernet para que se implementara, hoy siendo el protocolo que domina el acceso a la red, tuvieron 10 años. 10 años de proyecto, de plata, de gente investigando cómo dos máquinas se podían conectar localmente entre sí. Y después de 10 años nace Ethernet. No fue un desarrollo de un día para el otro, ¿no? Ni de un mes ni 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, como las cosas, y a veces, bueno, la misma tendencia hace que algunos protocolos triunfen y otros no, o sean usados, porque bueno, como todo esto, hay muchas tecnologías que van quedando de lado, porque bueno, las tendencias de uso son otras, entonces van ganando la pulseada, ¿no? Pero bueno, en este caso la búsqueda web es un ejemplo de crecimiento y de desarrollo de un sistema eh, distribuido ejemplar, digámoslo así, ¿eh? Bueno, acá un poquito les hablo de Google, donde justamente ha sido el pionero, ¿no? Uno de los pioneros y que, bueno, fue quedando en el tiempo hasta ahora. Los demás se fueron diluyendo por una cuestión de poco uso, seguramente, ¿eh? Por supuesto que uno después empieza a dar otros servicios y hoy hablamos que tiene un complejo sistema distribuido de centros de datos de altísima tecnología, bien, estructuras de caché, bueno, eh, toda una estructura que hace y que da respuesta por la eficiencia, ¿no? Que podemos observar. Entre los aspectos relevantes, bueno, tiene una infraestructura física subyacente, consiste en un gran número de centros de datos del mundo, tiene distribuido un sistema de archivo distribuido grande y optimizando para aplicaciones de Google, un sistema de almacenamiento de estructura distribuida para acceso rápido con muy grande conjunto de datos, tienen bases de datos distribuidas por todos lados, un servicio de bloqueo de sistema distribuido, un modelo de programación que soporta la gestión de grandes computaciones
fuertemente paralelas distribuidas a través de la infraestructura física, ¿no? Recuerdo por ahí que habían hablado en su momento, y no sé en qué tiempo estarán ahora los grandes centros de datos, pero ante el colapso de un centro de datos entero, digamos, no sé, hablemos de cualquiera que tiene Google, aproximadamente esa estructura de clientes se pasaría en un tiempo de 5 minutos, de 5 o 6 minutos a una estructura paralela, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de usuarios consumiendo que en 5 minutos tendrían resuelto el problema de obtener su información ante algo grave, ¿no? Es decir, que el centro quedara totalmente, eh, digamos, sin posibilidades de usarse. Y bueno, son cifras que verdaderamente impactan, ¿no? Otro de las grandes estructuras, sistemas distribuidos, está en la diversión, ¿no? Y justamente en los juegos multijugadores masivos, como son los juegos online, ¿no? Acá les va a nombrar dos porque son los juegos que marcan justamente estructuras distintas. El resto que existe están en una o en otra, ¿no? Digo, eh, normalmente el paradigma son dos estructuras. eh, Normalmente como, bueno, acá les nombra uno, el Albion Online, que sorprendentemente utiliza una arquitectura cliente-servidor, se mantiene una única copia del estado del mundo sobre un servidor centralizado, excedido por los clientes. Entonces, ese servidor centralizado es un servicio de clúster, ¿no? Un clúster, bueno, es justamente equipos compartiendo a corta distancia, normalmente en un mismo CPD, todo tipo de recursos, ¿no? Justamente porque necesito paralelismo, necesito mucha potencia de procesamiento, mucha potencia de base de datos, de estar muy cerca en su comunicación a grandes volúmenes y a grandes velocidades, los famosos clústeres. Y estos clústeres posibilitan de que el juego corra en un solo equipo, en un clúster, y que los clientes se ubiquen muy cercas. Es muy curiosa la estructura y muy buena. Ustedes imagínense un juego hoy de si uno busca y fíjense, por ahí estamos hablando que tienen de 100 millones de usuarios mensuales, los cuales acceden a jugar por día. A veces se tiene 500.000 usuarios pasan en el día, ¿no? Habiendo jugado y estando a la par con otro usuario, imagínense, medio millón de procesos donde el movimiento que uno haga, un segundo más, un segundo menos, puede llegar al final, depende del juego, por supuesto, su suerte, que, ¿no? Se supone que todos deben ver lo mismo y deben, obviamente, funcionar a a- casi a la precisión y a la velocidad con que uno hace sus movimientos, porque si no, imagínense un juego que es de acción, si yo tardo en moverme un rato, de que la señal llega y se me mueve mi, mi jugador, bueno, y ya el otro disparó, por ejemplo, bueno, evidentemente no voy a tener muy buena suerte, ¿no? Entonces imagínense todo eso para que se pueda ver todo lo mismo, todo sincronizado, y estamos hablando de usuarios que están distribuidos mundialmente en el continente, en distintos continentes, ¿no? Por supuesto, eh, este juego trabaja con las máquinas de los usuarios que también son procesos que se levantan muy cerca de ese clúster, quiere decir, seguramente dentro del mismo centro de datos, muy cerquita. Y lo que hace el usuario solamente, nosotros como usuarios, pasamos las señales mínimas necesarias, que son, por ejemplo, las de los movimientos, ¿no? Digamos, lo que es la entrada de datos por ejemplo, y tengo la salida, obviamente, que es, y los refrescos de pantalla, ¿no? Digamos, mi computador se transforma básicamente en periférico de entrada y de salida, pero el proceso de mi máquina, de mi cliente de juego, está muy cerca corriendo de ese clúster, ¿no? Está muy cerca jugando, es una gran estrella, digámoslo así, donde yo doy lo mínimo necesario, entonces los requerimientos míos de red quizás puedan bajar, porque la idea es pasar simplemente movimientos, recibir sonido, recibir cambios de pantalla, ¿no? Digamos, transformar mi máquina como en esta máquina boba que teníamos en los grandes centros de datos, cuando vimos historia de los centros de datos, que eran los fósforos, que se procesaba todo en el, allá en bueno, ahora se me fue en el, en la máquina central, y yo recibía solo los cambios
de pantalla, en ese caso, bueno, y la máquina recibía mis movimientos, ya sea los códigos de mi teclado o, bueno, si ya en la era del mouse, mis movimientos del mouse, ¿no? Vamos a ver que todas estas estructuras, en realidad, que se dan en forma masiva, han sido también desarrolladas y utilizadas por la historia, ¿no? Y también, como en este caso, este juego, el EVE Online. Y después hay otros juegos, como el EverQuest, que bueno, los usuarios, al contrario, es un juego totalmente distribuido con una arquitectura más aproximada a peer-to-peer. ¿Bien? Digamos, tratar de estar lo más cerca del cliente, bien, y lograr, bueno, equipos con más o menos la misma potencialidad y poder compartir y ser parte del cliente también de la estructura, ¿no? Otra estructura, seguramente por el origen del juego y muchas veces quizás por cómo es el juego, bueno, se decida por una estructura u otra. ¿M? De hecho, si ustedes estudian un poquito o lo van a escuchar de que el gran desarrollo de los centros de datos distribuidos, no tan grandes, sino no tan centralizados, sino que han podido llegar a regiones, pero con pequeños centros distribuidos, han sido los juegos, porque normalmente el perfil es que se acerquen lo más posible al usuario, ¿bien? Por los tiempos, porque no da esta estructura que vimos recién. Bueno, parece ser de que bueno, mm, todo, por supuesto, depende de cómo sea el juego, pero que normalmente se distribuyen y se acercan lo más posible al cliente. Y eso ha hecho que muchas empresas inviertan en centros de datos distribuidos por todas las regiones donde bueno, quizá no se hubiese pensado un gran centro de datos, ¿no? Ustedes saben que nosotros, dentro de la estructura de América, normalmente los grandes centros van a Brasil, ¿bien? Y Chile también, Santiago tiene una gran estructura, pero bueno, grandes, hablamos que aterrice un Google o que aterrice un Amazon. Amazon, si está en Brasil, cuesta un poco más. Entonces, bueno, vamos a ver que hay pequeños centros de datos y los juegos han sido justamente los que, los que han posibilitado así que se distribuyan por esa necesidad. Bien, esa es otra estructura, la de los juegos. Por supuesto, estamos hablando que detrás de esto, de estas empresas, hay grupos de ingenieros, estamos hablando de estructuras muy fuertes. Imagínense, manejan, por supuesto, todo tiene su rentabilidad, porque si no, eh, eh, ¿cómo crecerían estas estructuras? Estamos hablando que para estos juegos hay que pagar básicamente una cuota mensual y después también, no sé si han visto que hay juegos que se van vendiendo cosas y se venden en forma monetaria. Estoy jugando, estoy en el ámbito, eh, digamos, virtual, pero yo estoy pagando costos que son reales, ¿no? Por conseguir esto, conseguir un arma, conseguir un helicóptero, conseguir, bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que se levanta quizás a las 4 de la mañana porque tiene que definir una estrategia que si no lo pierde y lo hacen, se pone un despertador, se despiertan y, bueno, eh, y sí es el tema de los juegos online, ¿no? Bueno, y otro de los grandes que lo estamos viendo también y que cada vez más integrado a aplicaciones muy sencillas, todo el comercio financiero, ¿no? La industria financiera también necesita acceso en tiempo y un amplio rango de fuentes de información. Por supuesto, acá sí tiene que ser más acoplada a los tiempos que hablamos, ¿no? Porque ustedes están cotizando hoy. Bueno, ustedes han visto la evolución, por lo menos acá en nuestro país. Hace 10 años atrás yo no podía comprar una acción por celular. Era medio complicado, ¿no? Hoy lo que quieran, de cualquier billetera electrónica, de cualquier banco, 2 clics y compro las acciones que yo quiero. Bien, ¿no? Como esto no lo hemos ido viviendo, que hoy cualquiera puede comprar antes si no tenían un broker, si no tenían alguien que, hoy obviamente hay que tener algo de conocimiento básicamente, pero ustedes hoy con 2 clics pueden comprar las acciones de la empresa que quieran, que cotice en bolsa. ¿Está bien? Estamos a 10 minutos de hacerlo, 5. No es cuestión de meterse desde el celu de una cuenta. Bien, bueno, todo esto que ha ido mejorando, como dice acá, eh, son sistemas distribuidos que se basan mucho en eventos, porque obviamente las cotizaciones son en el tiempo, ustedes lo han visto, y por supuesto la seguridad es fundamental, ¿no?
Hay lo que se llama una estructura de firewall que da un cumplimiento y riesgo antes de procesarse algo, ¿no? Y no sea justamente una, una, una cotización o una acción falsa a la que se vaya a producir, ¿no? Porque, bueno, también acuérdense que nos estamos moviendo con estructuras monetarias y son cuentas normalmente bancarias, eh, digamos, siempre hay una persona física detrás, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, todo esto lo vamos a ir profundizando, pero son como las grandes estructuras de sistemas distribuidos, ¿no? Después, bueno, vamos a hablar un poquito de la multimedia también, que son los streaming de video, algo que también se manejan con grandes sistemas distribuidos y con uso masivo, ¿no? Uso masivo por esto que venimos viendo hace años, que es lo que se llama las redes convergentes, todo a la red de datos. Bien, esa red que empezó siendo solo para datos, bien, en su momento eh, o en sus principios muy pequeña, orientada a conexión, luego con el gran advenimiento y las estructuras orientadas a paquetes, otra red que se tardó mucha investigación eh, para poder eh, recién implementar una red orientada a paquetes. No fue de un día para el otro, ¿no? Es una estructura y desarrollos que se fueron desarrollando y bueno, finalmente todo converge hoy, todo, con decir todo, podemos decir casi todo, a una red de datos. Bien. Eh, Todo, video, telefonía, control, IoT, bueno, y así puedo seguir con lo que imagino que hoy se paquetiza y se envía por una red de paquetes, ¿no? Nuestra telefonía celular ya está implementado en todos lados, todo paquetizado. Bueno, esto obviamente impacta automáticamente en los sistemas distribuidos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las tendencias, ¿no? De los sistemas distribuidos? Un poco esto que introducía. Em, Cambios significativos, por supuesto, el surgimiento de la penetrante tecnología de red. Todas las tecnologías, sí o sí, se depositan finalmente en los sistemas distribuidos, llegan a los sistemas y tienen que adaptarlas adaptarlas a la estructura que hay existente, ¿bien? Surgimiento de la computación ubicua, ¿no? De cualquier lugar que soporta movilidad del usuario, cualquier lugar y en cualquier tiempo. Y esto es un poco lo que Cisco va a llamar redes sin fronteras, ¿no? Yo conectado siempre, donde esté y sin importar dónde esté, ¿no? La creciente demanda de los servicios multimedia. Bien, acá ponemos video streaming, radios, bien, transmitiendo en vivo todo lo que es imágenes y videos, increíble el impacto que tiene y que va a tener también en estas últimas décadas en la red y en los sistemas distribuidos. ¿No viste los sistemas distribuidos como una utilidad? Ya es como alquilo es un uso, ¿no? Así como tenemos el gas, la luz, la electricidad, bueno, también ya es parte muy importante de nuestro sistema de servicios, el sistema de tener un montón de aplicaciones a través de los sistemas distribuidos. Bien, la importancia de las redes, ¿no? Acá decir, bueno, el Internet moderno es una vasta colección interconectada de redes de computadoras de diferentes tipos. Las redes se han vuelto un importante recurso. Los dispositivos pueden conectarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Bien, cuando hablamos, acá sale un pequeño dibujo que trata de mostrar. Imagínense que nosotros, cada vez que nos conectamos con nuestro hogar o en nuestra empresa, ¿no? Con la seguridad que corresponde, pasamos a ser muy probable uno de esos nodos que hay conectados en Internet todo el tiempo en todo lugar, ¿no? Miles de millones de servidores, de usuarios, de máquinas, redes totalmente heterogéneas, ¿no? Porque es muy probable que mi paquete vaya de origen a destino y pase por un sinfín de capas, eh, de capas 2 y capas uno, ¿no? Eh, Sin hablar enlaces satelitales y últimamente, bueno, quizás un impacto muy favorable con lo que es los satélites de bajo nivel, como es, por ejemplo, Starlink, ¿no? Donde posibilita tener buenos accesos con buenas velocidades a Internet en el medio de la nada. Eso sí, es tal cual,
en medio de la nada, lo puedo tener. Antes, obviamente, con satélites geoestacionarios, mucho más lejos y por supuesto no más lentitud. Ni hablar lo que son los grandes backbone o, o básicamente las grandes estructuras de red, la fibra óptica, yo creo que hace eh, el, el invento de la fibra óptica posibilita todo esto, ¿no? Digamos, todo lo que hoy vemos no es una consecuencia de una cosa u otra, es una consecuencia de mejoras en un montón de capas, en todas esas capas que conocemos del stack que estudiamos en comunicaciones. Bueno, la fibra óptica, por supuesto, marca un poco esto, ¿no? Ustedes saben que hay fibra óptica que unen todo el mundo, hay una por el Pacífico, otra por el Atlántico, son anillos que van y vienen y que, bueno, posibilitan todo esto, ¿no? Y de repente va a tener mis hijos unidos a esa gran red permanentemente, algo que también aquellos que tienen más años lo vivieron seguramente, del famoso dial-up que tenían que marcar y que en ese momento recién, y como cobraban por tiempo, era comunicarse a internet para hacer algunas cosas, luego cortar y seguir en la red local o en la máquina sin red, ¿no? Digo, de eso a hoy, a que tenemos conectado todo. Cuando digo todo, es todo, desde el microondas, desde el lavarropa, si queremos, por supuesto, de las cámaras de mi casa, del sistema de alarma y bueno, lo que se les ocurra, ¿bien? Eh, pudiendo tenerlo siempre conectado en la red. La importancia de la red, eso es fundamental en un sistema distribuido, ¿no? Una computación móvil y ubicua, ¿no? La computación ubicua es la ventaja de varios dispositivos baratos, pequeños, que están presentes en los ambientes físicos de los usuarios. El término ubicuo sugiere que los pequeños dispositivos estarán tan extendidos que pasarán casi inadvertidos. La presencia de computadoras en todas partes solo es útil cuando pueden comunicarse entre sí, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Hoy con un computador aislado es muy probable que sea útil, ¿no? Y que esté solo en una LAN, entre comillas, también, seguramente, ¿no? Por, bueno, lo que, lo que hablamos, ¿no? Todos los servicios casi están dados hoy a nivel global, a nivel de grandes sistemas operativos distribuidos, que, bueno, obviamente con la computación en la nube, y con el advenimiento de las buenas comunicaciones también, acuérdense, del abaratamiento de los costos, ¿no? De las tecnologías de comunicación, ¿no? Y acá les voy a dar un ejemplo. En este gráfico va a estar desarrollado, obviamente, el texto. Lo van a ver en, en- en todo lo que es el PDF de esta unidad. Esto es una síntesis. Van a ver que un usuario a la vez, ¿no? Marca un poco, bueno, cómo puedo estar conectado, ¿no? Como usuario. Bueno, de repente estoy desde mi teléfono móvil a través de GPS, imagínense, para poder tener la ubicación. Entonces tengo la ubicación directamente saliendo un GPS, puedo tener 3G, hoy hablamos de 5G. Acá están las primeras celdas 5G, conectado a datos desde el teléfono. También tengo mi laptop en mi red LAN comunicado en este caso, con mi intranet, pero a la vez mi laptop también tiene una comunicación con básicamente todos los dispositivos de mi intranet y a la vez puedo salir por mi celular y estar también en internet. O bueno, también de mi dispositivo puedo salir por internet, ¿se entiende? ¿No? Todo se unifica en internet. Es como decir, bueno, yo tengo varios dispositivos, varios equipos, o yo mismo tengo varios dispositivos a la vez conectados a internet, ¿no? Y antes hablábamos de que siempre había un usuario atrás. Hoy hablamos de IoT, hoy hablamos de un dispositivo que mide humedad, que mide temperatura, que me mide, no sé, lo que quieran, conectado dando datos. Ya no hay ni siquiera un usuario por unidad de conexión, tengo un dispositivo, bien, tomando datos. Bueno, los sistemas multimedia distribuidos, ¿no? Otra, otra gran tendencia y exigencia. Ustedes imagínense esto, ¿no? Yo viendo el streaming de alguna película o algo que se genera y hoy, no, digo, no quiero tener HD, quiero tener 4K, quiero tener 8K, imagínense, digo, es totalmente cambiante
la tecnología, en función de los avances, y que lo tenga que soportar la red de streaming, ¿no? Entonces ya Netflix se tiene que preocupar ya para poder codificar de la manera más eficiente. Por supuesto que va a depender de mi ancho de banda final, pero sí de que a toda la gente que quiera ver 8K lo pueda hacer. Y eso genera toda una estructura mucho más compleja porque es una calidad muy grande donde hay que digitalizarse. Ustedes saben que tienen grandes algoritmos de compresión. Toda la información digitalizada que se envía por las redes tiene un algoritmo de compresión. ¿Por qué? Porque la idea es, bueno, mucho más fácil generar o mejorar las estructuras de borde de última procesamiento, mejorar electrónicamente, digamos, en su capacidad de procesamiento y no tener que adaptar una red que tengo, no sé, 8 proveedores en el medio, porque todo depende de quién me dé a mí la salida a Internet, ¿no? Cómo es esa estructura de ICP. ¿Se entiende? Entonces es mucho más fácil siempre volcar los recursos a los nodos finales que a todo lo que es la infraestructura de la red, porque no hay un solo dueño. Hay muchas empresas, Telcore e Internet, que bueno, lo soportan y lo mantienen ciertas empresas, después empiezan a bajar en las estructuras los distintos proveedores. Pero imagínense todo esto impactando en la red, obviamente, de datos, ¿no? Em, y imagínense que IPv4, ¿no? Y si hablamos de protocolo, ustedes han tenido el módulo donde han visto seguramente IPv6, que todavía no está implementado masivamente, hoy no me puede dar calidad de servicio IPv4, porque no estuvo hecho para eso. Bien, entonces va a ser el mejor esfuerzo. Pero no me puede, a mí nadie hoy me puede garantizar de que yo termine de ver una película o de que yo pueda ver el gol que quiero ver en el partido que estoy viendo. Nadie me lo puede garantizar. Que llegue y funcione y lo vea es otra cosa, pero no tengo garantía. ¿Por qué? Porque no tengo calidad de servicio total. Hoy en el protocolo capa 3, que sí lo implementa IPv6, que sí lo tiene en cuenta, pero bueno, que es cuestión de tiempo una vez que se use como eh, se masifique y se apaguen los nodos IPv4. ¿Bien? Pero bueno, es otra historia para charlar mucho, ¿no? Pero bueno, la multimedia ha sido quizás uno de los impactos más grandes que ha tenido, ¿no? Si ustedes ven el crecimiento de YouTube, por ejemplo, también del consorcio de Google, eh, bueno, miles y miles y miles de millones de minutos subidos en videos, ¿no? Que se consumen permanentemente. Bien, y bueno, con lo que hablamos del impacto de la calidad, no tanto en sonido como, y bueno, algo que se puso muy de moda, no sé si se acuerdan, cuando estaba la pandemia, que era el tema de los recitales a remoto, no se podía ir a los recitales. Bueno, muchos tuvieron que volver el dinero, porque no vieron el impacto que tenía, ¿no? Búsquenlo, muchos artistas acá en Buenos Aires que hacían porque la gente pagaba, pero claro, después su proveedor o en esta estructura, ¿no? No soportaba esa calidad de sonido, de video, que es como estar en el recital, ¿no? Entonces, bueno, muchos tuvieron que volver muchísima entrada porque quizás se veía bien hasta el que tenía fibra y el que tenía 150 megas de ancho banda, pero de ahí para atrás nadie lo pudo ver bien, ¿no? No sé si se acuerdan. Bueno, eso fue, bueno, lo que es la pandemia fue un gran desafío también, ¿no? Para los sistemas distribuidos, también una maduración en ir a aquellos que todavía no se iban a servicios en el cloud a tomarlos directamente, porque no había opción. ¿M? A usar videoconferencias, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, el webcasting, ¿no? Una aplicación de multimedia distribuida, capacidad de transmitir medios continuos, audio y video. Hoy fíjense que yo veía hace poco, ¿no? Hasta las radios hoy transmiten en YouTube y vos ves que están en la radio hablando, lo que hace normalmente la radio, que fue toda la vida solo sonido, y que bueno, era algo lindo también porque uno imagina o el no ver todo, ¿no? Siempre decimos que importante es que no te limite la imaginación, porque uno quizás imaginás a ese hablando como era y ahora lo ves a la gente con el programa de radio, el invitado, lo escuchás pero lo ves. Una radio que era totalmente para radio, ¿no? No sé si se entiende. Hoy lo ves. Entonces, fíjense cómo esto ha migrado y cómo tiene que ir soportando justamente estos cambios de poder tener video, imagen, buen sonido, por supuesto, y en tiempo real, ¿no? Eh, Todo esto es tiempo real. Entonces, es muy importante poderlo difundir así. Bien. Bueno, hasta acá ¿cómo vamos bien.
Sí, 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 vamos bien, vamos bien. Bueno, el tema como utilidad del sistema distribuido, ¿no? Como lo que hablamos, ya con el aumento de la madurez de la infraestructura, un gran número de compañías están promoviendo vista de recursos distribuidos como un servicio de utilidad directamente. Con este modelo, los recursos son proporcionados por los proveedores de servicios apropiados y efectivamente alquilados, más que comprados por el usuario final. Obviamente, yo tengo un servicio de alquiler, bueno, lo quizás un poco el pico de esto son los streaming de video, ¿no? Netflix, Prime. ¿Quién no tiene un servicio pagado mensualmente? Por supuesto, alquilando el servicio. El día que no lo quiero, lo digo, sí, sí, se acabó. Bueno, eso va a llegar un momento en que va a ser tan prioritario como tener el gas o pagar el agua o pagar la energía eléctrica. Bien, muchos de los servicios, ¿no? Se está utilizando también mucho en medicina diagnósticos, bueno, distintos parámetros que se miden de la persona. Antes se grababan localmente, después se bajaban, hoy transmiten directamente online. Entonces el doctor puede ver cómo va mi día a día y cómo van mis parámetros físicos, ¿no? De todos eh, lo que él quiere observar históricamente y diariamente, bueno, lo puede hacer también. ¿Sí? Entonces, bueno, se abre un abanico y ustedes mismos van a estar pensando y poniendo ejemplos permanentemente porque esto es como hablamos, ¿no? Eh, Cada vez abarca más nuestra vida diaria, la vida de las empresas y bueno, detrás de todo esto hay un sistema distribuido funcionando. ¿Eh? La utilidad se aplica tanto a recursos físicos como recursos lógicos, ¿no? Como vimos en los distintos servicios de la nube, por ejemplo, ¿no? Tales como almacenamiento, procesamiento, pueden poner a disposición computadoras conectadas en red, eliminando la necesidad de poseerlos. Bien, lo pago por uso y por tiempo. Bien, los dos grandes eh, pilares del uso de la nube. Los servicios software pueden también estar disponibles en Internet global a través de este enfoque. Bueno, y acá un poquito lo que vimos en la nube, ¿no? Si bien sin tocar el tema del cloud y es decir, bueno, ya como un servicio del sistema distribuido, bueno, yo voy a tener los clientes que a través de Internet voy a poder hacer servicios de aplicación, servicios de storage, servicios de almacenamiento, de base de datos, computacionales. Muchos de los servicios que tenemos en nuestro celular trabajan con un sistema distribuido, por ejemplo, el Meteorológico Nacional. Esa aplicación que nosotros nos dice qué va a pasar mañana, bueno, es todo un gran sistema distribuido y del mundo, ¿no? Hay mucho también la parte de investigación, ¿no? Hay sistemas que desde los comienzos, los sistemas distribuidos que miden, por ejemplo, el nivel de los océanos, que miden a nivel mundial, que miden la temperatura de los océanos, cosas muy interesantes a nivel de investigación también, ¿no? Bueno, y llegamos a la sección 3, ¿no? Entonces ahí hablamos un poco de las tendencias de los sistemas, cuáles son las exigencias que seguro van cambiando año a año, seguramente en función. La pandemia fue también una gran prueba no solo para los servicios de cloud. Acuérdense, los sistemas distribuidos van unidos eh, a la virtualización y al cloud. Sin esos dos grandes estructuras, bueno, hubiese sido quizás muy complicado, ¿no? No queremos decir quizás que no hubiesen existido, porque sí, mi máquina puede ser, teniendo internet y teniendo conectividad, mi máquina puede ser parte. De hecho, hay sistemas que son mucho para investigación peer-to-peer, que pequeños hosts son parte del sistema distribuido, ¿no? Se comparten medidas, se comparten datos, comparten mucho a nivel base de datos y son pequeños computadores hogareños, ¿bien? Que por definición son un sistema distribuido. De hecho, un clúster es un sistema distribuido, ¿no? Pero bueno, esto de requerir como uso diario a nivel masivo, tanto de empresas como de personas, bueno, no hubiese sido posible si no fuera ni por el cloud ni la virtualización. Eso es real, ¿no? Bien, los desafíos, como dijimos. Uno de los grandes desafíos que tiene es el problema de la heterogeneidad, ¿no? Estamos hablando de distintos dispositivos, distintos hardware, distintos sistemas operativos, distintos tipos de conectividad, todo es heterogéneo. Entonces la idea es, bueno, justamente esto, ¿no? A las redes, los hardware, el sistema, los lenguajes, a la implementación.
Entonces yo tengo que hacer, y acá va a entrar algo que es fundamental y que es muy importante, el famoso middleware, ¿no? Esa famosa capa que me va a abstraer de toda esta heterogeneidad. Bien, vamos a ver un capítulo entero de los middleware y los tipos que hay. Acá nombro solo algunos, por ejemplo, Java. Java Remote Method Invocation es básicamente RMI, es, por ejemplo, un ejemplo de middleware, ¿no? Ese software que va a abstraerse de todo esto que hablamos, ¿no? Es una entidad hablando con otra, pero lo único que soporta es Java, ¿no? Esa maquinita Java con un plugin Java en el cliente eh, que me abstrae de todo lo que hay debajo, pero solo es para Java, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como dice acá, la mayoría de los middleware se implementan sobre los protocolos de Internet, por supuesto, que por sí cubren las diferencias de las redes subyacentes. Por eso todas las ofertas de middleware tratan los diferentes niveles de sistemas operativos y de hardware, ¿no? Fíjense que hablamos de sistemas y de hardware, ¿no? Porque las definiciones del sistema distribuido es que se puede compartir el hardware, que es dispositivo de hardware, y y lo que es estructura de software. Entonces, bueno, miren qué importante. Un gran ejemplo de código móvil, móvil se le llama el que va a estar en el cliente, van a ser los programas o los plugins de Java, ¿no? Vieron que nuestro navegador, por eso mucho, vamos a ver de los microservicios que hoy se vuelcan a través de los sistemas distribuidos, se basan en nuestro navegador. Porque en ese momento, desde el principio, el navegador era un poco el que era la capa, esa era el middleware, porque era un navegador cliente contra un server y debajo no importaba si lo corría en un computador, si lo corría en un gran server, si lo corría en una computadora personal o ahora en un celular. Bien, entonces, bueno, un poco la estructura del navegador web va a ser un poco el sustrato, ¿no? Donde se va a dar mucho de esto, ¿no? De todos los servicios adquiridos por el navegador. Por supuesto, van a existir, como dice acá, los plugins Java para poder ejecutar y ver estructuras que se comunican a través de Java, ¿no? Servicio cliente, ¿no? Y esto le llaman código móvil, es el código que se va a correr en el cliente, ¿no? También hay que tener un sinfín de estructura para las distintos hardware, ¿no? Y para las distintas estructuras. Esto no hablamos, Netflix, por ejemplo, por película, supónganse, no sé, no quiero decir una burrada, pero quizás tiene 6.000 códigos distintos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo vea desde mi celular Samsung, que de mi celular iPhone, que desde mi televisor LG o de mi televisor 80 pulgadas Samsung o de mi televisor TCL. ¿Se entiende? Entonces, primero, y después tiene un código para cada una, estructura, marca, definición. ¿Bien? Ese es el famoso códec. Y eso no es un códec porque el códec ya está corriendo en el televisor. Eso es adaptar mi streaming lo más eficiente posible dependiendo del objeto cliente. Bien. Entonces, bueno, un poco lo vemos acá. El código apropiado para ejecutarse en una computadora no es necesariamente adecuada para otra. Por supuesto, no es lo mismo una computadora que está con Macintosh, que está con un Linux o con una distribución Linux, con un Unix o con un Windows. Bien. Los programas ejecutables normalmente son específicos para el conjunto de instrucciones y el sistema operativo del host. Entonces, bueno, esta capa va a ser fundamental. Otro de los grandes desafíos es la apertura. Cómo un sistema distribuido va a poder ampliarse y reimplementarse en función de los requerimientos, ¿no? Entonces, un sistema distribuido está determinado por el gran que puede agregarse o hacerse disponible para uso de nuevos servicios de recursos compartidos para los programas clientes. No puede lograrse a menos que las especificaciones de la documentación de las interfaces de software clave estén disponibles para los desarrolladores de software. Bueno, y es fundamental también en esta estructura de middleware qué tan fácil se le hace a un desarrollador de software poder desarrollar herramientas, ¿no? Por eso está muy bueno también esa apertura y esa facilidad a los que desarrollan esto, ¿no? También. Bueno, y la seguridad es todo un tema. Y bueno, decía Santiago, hace poco, hay muy poco en esto. Las políticas de seguridad de las empresas, sobre ciberseguridad, sobre esa seguridad en la parte lógica, bien. Y esas políticas que deben ser eh, verticales, digamos, desde la seguridad física que está relacionada, ¿no? Hasta, bueno, los más extractos lógicos con todas las capas de seguridad funcionando. Entonces, bueno, esto es también un gran desafío,
para las redes, para los sistemas distribuidos, ¿no? La seguridad es de gran importancia. La seguridad de un recurso de información tiene tres componentes: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Protección contra toda revelación a persona no autorizada, integridad, protección que no lo alteren, la disponibilidad. Fíjense que ya la disponibilidad es parte de la seguridad. Quiere decir que si yo tengo una red muy segura, pero que normalmente está en los 3.9, 99, en los 5.9, 99,999 la disponibilidad a la que apunta, por ejemplo, el centro de datos de Google. Casi esto le da al año, creo que 2 o 3 días nada más para que esté caído. Y no puede estar caído juntos esas horas, ¿no? Si ustedes sacan 99,999 y 365 días, bueno, ustedes pueden llegar a sacar cuánto puede llegar a estar caído, no disponible, no quiere decir caído, ¿no? No disponible al usuario. A eso se apunta. Y fíjense que es parte de la seguridad. Entonces ya el tener algo disponible al cliente es ya parte de la seguridad. No solo la integridad de los datos, que nadie lo cambie en el camino, la confidencialidad, bueno, ahí se ha dado pasos importantes porque hasta hace poco el gran desafío de la seguridad es que quien decida estar detrás del sistema fuera quien dice ser, digamos. ¿Por qué? Porque yo puedo loguearme como un usuario, yo no tenía la certeza de que ese usuario logueado, que quizás sacó el password de alguien, el username, o de ingeniería social, alguien le contó y listo, se lo dio, fuera esa persona. Hoy con los datos, con el doble factor de autenticación y con lo que son todos los datos biométricos, ¿no? Con una fotito, con acercarme, alejarme el celular y que él pueda detectar a través de un DNI que soy esa persona, bueno, eso ha sido un gran avance en la seguridad. Normalmente ya todas las billeteras virtuales y todo lo que es muy sensible y que maneja montos de dinero, hoy ya hacen el segundo factor como el biométrico obligatorio. Entonces ahí ya estoy más cerca de definir de que la persona quien dice ser es, ¿no? Eso es, bueno, un gran desafío que la tecnología lo ha ido mejorando, porque antes, no sé si se acuerdan ustedes, hace 10, 15 años un biométrico, ustedes se dejaban la barba y no lo reconocía, por ejemplo. O sea, che, no, no sos el mismo. Digamos, hoy no, hoy tiene muchísimo, muchísimo nivel de exactitud. Lo único que hoy no se puede, que hasta hace poco me comentaban, es que dos gemelos, por ejemplo, hoy en redes iPhone, no puede descubrir la diferencia, por ejemplo. Así que tengan cuidado si tienen hermanos gemelos, en realidad uno se puede hacer pasar por otro, ¿no? Bueno, los desafíos, lo que hablamos, ¿no? Ahora, seguramente si se hace una imagen de la iris, es probable que sí, no lo sé, que genéticamente la iris quizás sea distinta, miren que, bueno, la iris es uno de los grandes, más allá de las huellas digitales, la iris también todos tenemos una estructura única, irrepetible, que no se repite. Bueno, seguridad, algo fundamental, ¿no? Algo que todavía, y lo va a decir, es verdad, la denegación de servicio es un poco un gran desafío porque normalmente denegación de servicio es, bueno, por solicitudes de usuarios, ¿no? Un bombardeo innecesario, digamos, a propósito, yo pueda volcar todos los recursos y quedarme y que obviamente sean consultas falsas y no dar servicio al que verdaderamente lo requiere. Eso es lo que es denegación de servicio, ¿no? Quizá uno de los principales fue el famoso PIN del muerto, esos ataques que con básicamente responder PIN los equipos gastaban todo su CPU en esa tarea y bajaban el servicio, ¿no? Eso, bueno, obviamente estamos hablando de primeros ataques de denegación de servicio ya conocidos y que bueno, hoy son salvados, ¿no? Pero bueno, esto es un gran desafío para saber que es auténtica básicamente el pedido del servicio y no que sea pedidos y bombardeos falsos, porque encima lo hacen de distinto cliente. No es que el mismo cliente va a requerir, porque eso se puede regular muy fácil, sino que masivamente muchos requieran y lleguen quizás a agotar los recursos, ¿no? Que hoy, bueno, es un poco esto, si bien hay límites, ustedes lo vieron, no hemos visto la computación en la nube, hoy son tan plásticos, digamos, tan elástico el tema de dar recursos o no, porque esta es cuestión de consumir lo que se necesita y como los cloud, las estructuras tienen esa estructura a demanda, bueno, hoy es más difícil quizás que un sistema distribuido sea o que sea atacado por denegación de servicio, ¿no?
Bueno, otro gran dato es la escalabilidad. ¿Cómo puedo hacer que de forma eficiente, desde una pequeña intranet a internet, yo pueda escalar, ¿no? Pueda crecer, permanecerá efectivo aun cuando haya un aumento significativo en el número de recursos y el número de usuarios? Bueno, y acá el cloud es fundamental en esto, diría, ¿no? Esto lo vimos, no sé, cuando nace Instagram o Facebook, creo que ya al mes tenían, no sé, pasaron de 500 usuarios a 2 millones. Bien, eso es imposible sin una estructura de cloud. Es imposible que pueda escalar mi sistema, en este caso para redes sociales, pueda escalar rápidamente, ¿no? Tendría que ponerme a comprar servicios. Imagínense eso desarrollado por uno, ¿no? En un centro de datos local, ¿cómo crezco para 3 millones en un mes? Es casi imposible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que el cloud va a mejorar mucho y que va a ser posible que sea un gran desafío y a cumplir seguramente la escalabilidad del sistema, ¿no? Ustedes imagínense, Facebook tiene 3.000 millones de usuarios. Estamos hablando casi que la mitad de la humanidad, ¿no? Está bien, algunos deben tener 3 o 4, no importa, pero digo, ¿no? A veces no tomamos dimensión de lo que es esto, ¿no? O Instagram también, creo que anda en los 3.000 millones de usuarios, 3.000 millones. Bueno, escalabilidad. Y acá un poquito una estadística que ya obviamente ha quedado en el tiempo, ¿no? 2005 como máximo. Y acá dice básicamente los web servers, volviendo a la W, empezó en 130. Imagínense, en el 93 teníamos 130. Con esa internet larga, ¿no? Por el 83. Bien, se levanta la llave de internet, de esa red que era solo de universidades y gubernamental, se da a la parte civil. Imagínense, de ahí ya estamos en el 93, 130. Acá empieza tipo 93, 92, 90, por ahí empieza a desarrollarse los primeros navegadores web. Ahí nace Mosaic, que era uno de los primeros, y la estructura web estaba en sus arbores, ¿no? Por eso hablamos de 130 servidores. Imagínense, 100, ¿no? 2005, 67 millones. Bien, 2005. Estamos en 2025, hace 20 años. Imagínense alguien este número, como les digo, es miles de millones. 1,2 creo que tiene como estadística general, si lo buscan en las guías. Entonces imagínense cómo, por eso, un sistema que se ha podido adaptar a la escalabilidad y se puede ver fehacientemente ha sido este, ¿no? En este crecimiento. Bien, otra de los desafíos son los cuellos de botella en los rendimientos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para irme reinventando y haciendo de que los cuellos de botella desaparezcan en mi sistema, ¿no? Un claro ejemplo de esto es el DNS, servicio de dominio de nombres, algo que, bueno, hemos visto y levantamos uno básico. Esto empezó siendo una base de datos, ¿verdad? Con los principios de Internet, donde se dividía en cada servidor web, tenía una base de datos donde decía, bueno, tal IP, tal nombre, es tal IP, listo. Lo colocaba, era una sola base de datos, se iba utilizando y se iba copiando en los distintos servidores. De eso pasamos a lo que es hoy la estructura de DNS, ¿no? Una estructura totalmente jerárquica, totalmente distribuida en el mundo, donde está dividida por país, por dentro de cada país, porque obviamente por su finalidad, ¿no? Dentro de ese EDU tiene una lista de sitios principales y de ahí y así sucesivamente, ¿no? Llego a los estratos más bajos a través de una estructura también de caché para ser eficiente, para no tener que llegar todos los pedidos al host final, ¿no? O a ese último en la jerarquía. Bueno, el DNS es un sistema perfecto digamos, de ejemplo de haber ido superando los cuellos de botella, ¿no? Si ustedes recuerdan, los primeros nombres de dominio eran .com, porque todos se crean de esta manera. En realidad, esta red que mínimo de servidores de esta primera Internet era geográficamente casi Estados Unidos, nada más. Y después tienen que agregar una estructura más que la del país, y que obviamente la red se empieza a ampliar hacia el mundo, hacia los continentes, tienen que crear el punto AR, punto Chile, punto México. Eso no estaba. Es un típico ejemplo de sacar cuellos de botella.
y los dominios, cada entidad de cada país diera esos dominios correspondientes, administre esos dominios, y bueno, y administre la resolución de todo lo que correspondía a ese país. Bueno, otro ejemplo de poder sacar cuello de botella es el sistema DNS como sistema distribuido. Algunos recursos compartidos se accedan con mucha frecuencia. Bueno, y ahí habla del caché. Bueno, eso de los cachés es general, es una técnica general que va desde el procesador de lo que es el pipeline, ¿no? Estructuras tubo y caché, ¿no? De eso se proyecta hacia, fíjense, ¿no? Qué increíble, lo que es un sistema distribuido. Caché, streaming fundamental. Netflix cachea todas sus películas, tiene contratos con distintos proveedores para que directamente cuando yo vea la película la vaya a ver en el lugar más cercano, me caché, ¿no? Y no tenga que ir al centro principal de ellos o a los centros de ellos. Entonces, bueno, los cachés son fundamentales, esas memorias que tienen los datos listos para ser entregados, ¿no? Toda la estructura caché, bueno, todo esto también se van adaptando los sistemas para que puedan dar buena respuesta. No es lo mismo tener 10 millones de usuarios a tener 100, a tener 200 o a tener 500. ¿Mm? Manipulación de fallas, fundamental. Cuando se produce avería de hardware, software, los programas pueden producir resultados incorrectos y puede detenerse antes que se haya completado el cálculo, ¿no? Sabemos, las fallas de un sistema distribuido son parciales, nunca totales, justamente, si no, no sería un sistema distribuido. Algunos componentes fallan mientras otros continúan funcionando. El manejo de errores es especialmente difícil. Poder sincronizar también esto, ¿no? Que el usuario no llegue al usuario ese error, sea simulado, enmascarado, y bueno, pueda suplirse rápidamente para que no detecte la falla, ¿no? No se puede detectar a nivel usuario. Y si no, bueno, hacerlo parte, ¿no? Lo que hablamos de la falla, ¿no? Si el navegador web se quedó sin recursos, decimos, bueno, mire, espere unos minutos y vuelvo a intentarlo. No pierdo nada y lo hago parte, pero peor es que esté esperando y que no le dé una respuesta. Bien, la suma de comprobación. Bueno, detectar fallas, sabemos, la suma de comprobación se puede utilizar para detectar datos dañados. Esto ya es propio de Ethernet, de las redes IP, que tienen detección de falla a través de CRC, las distintas capas lo tienen, ¿no? Poder detectar falla y poder pedir la retransmisión del mismo. No así cuando es tiempo real, eso ya es un tema porque todo paquete que se daña en tiempo real no puede ser restituido, porque justamente es tiempo real. Entonces, bueno, nada. Tener un plan de detección de fallas o de corrección de fallas, ¿no? El desafío es gestionar una presencia de fallo, lo que no puede detectarse, pero que puede ser sospechoso, ¿no? Predecir que puede llegar a fallar y, bueno, poder justamente hacer sistemas tolerantes a fallas. La mayoría de los exhiben falla. No es práctico intentar detectar y ocultar todas las fallas. Los clientes también se los puede hacer participar de esto, ¿no? Eh, un browser puede informar al usuario acerca del problema, esto es lo que hablamos. Sí. ¿Cómo me recupero una falla? Eso es fundamental, sobre todo lo han visto esto en política de backup. A mí se me destruye mi servidor, ¿cómo recupero? Entonces ahí está la incremental, la parcial, la total, porque en la incremental tengo que agarrar todos los incrementos, qué sé yo, del último, no sé, de que tengo el último backup para poderlo restituir, es mucho más complicado. El total me ocupa mucho espacio, pero yo ya le restituyo, puedo hacer mensual total y después parcial. Entonces, tomando la última mensual, después con la diaria parcialmente, entonces una mezcla entre, estoy hablando de pérdida de información en disco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me recupero una falla, ¿no? Las computaciones realizan por algunos programas que quedan incompletas cuando se produce una falla. Los datos permanentes que se actualizaron no pueden estar en un estado coherente. Bueno, ¿cómo me recupero eso, no? ¿Cuánto voy a tardar? Entonces hablamos un poco de estos tiempos que hablaban, ¿no? En su momento que más o menos era de 5 minutos, que decía Google que hasta un colapso de un centro de datos, todo eso podía ser ya dado en ese tiempo, ¿no? Bastante corto. Eh, el usuario podía seguir teniendo su información a disposición. Los servicios pueden hacerse para tolerar fallas mediante el uso de componentes redundantes, por supuesto, ¿no? Bueno, DNS, ustedes se acuerdan de un DNS primario y un secundario, ¿no? Donde un DHCP, muy probable que los que van direcciones IP, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? De servicios que tienen su primario y secundario. Normalmente, por si falla uno, otro le dé el servicio. Pueden diseñarse para detectar fallas de sus compañeros. De hecho, sí trabajan los DNS
y los HCP y estructura más abajo también, porque esto abarca todo el sistema distribuido, ¿no? Desde mi SAR, desde mi net, ¿no? De mi switch, mi router, hasta mis capas superiores de software. ¿Cómo voy a aplicar la redundancia, ¿no? Concurrencia, algo que vimos también al principio, donde bueno, cada recurso está encapsulado como un objeto y que las invocaciones se ejecutan en hilos concurrentes, ¿no? Acá hablamos del paralelismo. Ustedes saben que el hilo con respecto al proceso, bueno, tiene un proceso pone a correr distintos hilos. Son unidades más pequeñas, más rápidas, más eficientes de utilizar el paralelismo. eh, y bueno, normalmente comparten espacios muchas veces de memoria, de pila, ¿no? De distintos procesos que son totalmente independientes. Entonces se tuvo que crear el famoso hilo para mejorar justamente que pudiera tener usar mejor el paralelismo, ¿no? Esa estructura en paralelo, ¿no? Irme una jerarquía más abajo, digamos, ¿no? Como dije acá, varios hilos pueden ejecutarse concurrentemente dentro de un objeto. Un objeto, llámese, no sé, un cliente recibiendo un servicio como un objeto dado de eh, cierto sistema, puede ser un Java, puede ser, no sé, una entidad eh, C++, puede ser, bueno, un cliente servidor de cualquier servicio, pero poder tener hilos concurrentes, si alguno no llegara a ser coherente, bueno, pueda tomarse el que se está corriendo en paralelo, ¿no? Puede haber conflicto y resultado inconsistente, ¿no? Cualquier objeto que presente un recurso compartido debe responsabilizarse de que funcione correctamente en su entorno concurrente, ¿no? Que todos esos procesos, bueno, puedan terminar bien de forma eficiente y si no, bueno, poder anunciar o, bueno, o poder a través del sistema de monitoreo ver qué pasó con ese proceso, por ejemplo, para poder tomar el proceso concurrente o, bueno, de alguna forma mejorar esa falla para que al cliente, bueno, sea lo más transparente posible, ¿no? La transparencia a fallas que se da. Se aplica a los servidores y los objetos de las aplicaciones, ¿no? Cualquier programa debe hacer lo que sea necesario para un entorno concurrente, sus operaciones deberán estar sincronizadas, de tal manera que sus datos se mantengan consistentes, ¿bien? Esto es sincronizar, acuérdense que estamos hablando que esta sincronización se hace por pasamensajes, es una sincronización relativa, si queremos decirlo, ¿no? Mediante técnicas estándar como semáforos que se utilizan, bueno, la famosa técnica de semáforo ocupada por procesos a nivel de un sistema operativo, bueno, se puede llevar más arriba también y, bueno, tener como decíamos, bueno, este paralelismo para poder ocultar cualquier falla, ¿no? Y acá, bueno, y todo esto más o menos de o estos grandes desafíos se hablan en torno a transparencia, ¿no? Que se define como ocultar el componente de un sistema distribuido de manera que se perciba como un todo, ¿no? Es un poco la definición de Tannenbaum, hacerlo transparente a distintas, digamos, situaciones para que el usuario finalmente crea o sepa que solamente le está dando una unidad operativa, le esté dando su resultado, ¿no? Entonces, la consecuencia de la transparencia tiene una gran influencia en el diseño de los software. El manual ANSA y el modelo de referencia de organización internacional de estandarización de los procesamientos distribuidos identifican 8 formas de transparencia, ¿no? Esto es muy importante porque esto es lo que justamente un poco eh, es el desafío que tienen de poder ser o de tener estas 8 transparencias, ¿no? Transparencia de acceso permite que el acceso a recursos locales y remotos mediante operaciones idénticas. Digamos, es lo mismo, una máquina se está conectando a la que está al lado, en una LAN, a la que está en el otro continente, que atraviesa un montón de servicios, de redes, de protocolos. Eso se llama transparencia de acceso. Transparencia de ubicación permite que los recursos sean accesibles sin conocer su ubicación física o su IP, independientemente de donde esté. Transparencia de concurrencia permite que varios procesos puedan operar simultáneamente. Transparencia de replicación, independientemente de dónde se produzcan estos procesos. Transparencia de replicación permite que se utilicen varias instancias o réplicas de los recursos. Transparencia de fallas permite el ocultamiento de fallas. Transparencia de movilidad permite la movilidad de los recursos y los clientes dentro de un sistema, ¿no? Donde yo esté.
pueda obtenerlo exactamente igual. Transparencia de rendimiento, permite que los sistemas se reconfigure para mejorar su rendimiento. Transparencia de escala, permite que el sistema y las aplicaciones se expandan en escala. Quiere decir que un poco de lo que venimos hablando está sintetizado en estos 8 tipos de transparencia. ¿Ven? Un ejemplo, por ejemplo, consideramos el uso de una dirección de correo electrónico como un usuario determinado que envía a un usuario a otro usuario no implica conocer su ubicación física o de red. Bien, tampoco el procedimiento para enviar un mensaje de correo electrónico depende de la ubicación del destinatario. Por lo tanto, el correo electrónico dentro de Internet proporciona transparencia de ubicación y de acceso. Bien, por ejemplo, ¿no? Lo que es el correo, que también es un sistema distribuido. Bueno, y caemos en lo que es calidad de servicio, y acá podemos hablar mucho, pero lo vamos a hacer sintético, ¿no? Bueno, en esto de calidad de servicio que se proporciona a los usuarios, acuérdense que ya estamos o descansamos en la red de Internet, eso es inevitable. Bien, se nos puede preguntar sobre su calidad. Los principales propiedades es la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento. Los problemas de fiabilidad y seguridad son fundamentales en el diseño de los sistemas. El rendimiento fue originalmente definido en términos de capacidad de respuesta y de prestaciones de cómputo. Claro, como que calidad de servicio está un poquito más eh, vista desde el lado de seguridad de la información, la llegada en tiempo y forma. Bien, en una gran red que es sincrónica, en una gran red donde tiene un montón de dispositivos heterogéneos, de conexiones heterogéneas, de redes heterogéneas, y que es paquetizada encima, ¿no? Digamos, ¿no? Si vamos a eso, cada paquete puede ir por el camino que en ese momento sea el mejor y la información tenga que ser unida en el destino, ¿bien? Entonces, bueno, con todos esas, eh, digamos, em, podemos decir, eh, estructuras, ¿no? Yo tengo que dar al usuario calidad de servicio. La calidad de servicio, como dice acá, es puntualidad garantizada, ¿bien? Y es algo que hoy no se puede tener. No se puede tener porque IPv4 no fue hecha para calidad de servicio total. Sí para calidad diferenciada, poder priorizar un tráfico en función de otro, pero no puede garantizar, por su principio de funcionamiento, básicamente que un paquete que se genera en un equipo pueda llegar en tiempo a otro. ¿Por qué? Porque no está dentro de su estructura. Bien. IPv6 sí lo tiene en cuenta, que se llama flujo de datos, porque ustedes para poder dar algo con calidad de servicio total tienen que predefinir todos los equipos que van a participar y un camino definido, virtual, definido previamente. El paquete tiene que saber por dónde va a ir para que en función de los anchos de banda justamente garantidos a ese flujo de datos pueda llegar a destino. El camino no puede ser aleatorio, no puede ser definido en el momento. Bien, es algo totalmente contrario a lo que es el principio de funcionamiento de una red IP, de una red de paquetes. Entonces, bueno, IPv6 tiene en cuenta lo que se llama las cabeceras del flujo para dar garantía o la calidad total de servicio. Bien, lo que se llama calidad total. Ahí sí yo voy a poder tener y me van a poder, voy a poder saber de que el stream que estoy viendo lo voy a ver y que cada paquete llegue en tal tiempo a el destino. Bien, mientras tanto, la red puede dar lo mejor, puede dar que la estructura, los ancho banda, las estructuras de troncales, estamos hablando de fibra óptica, estén sobredimensionados y hoy pueda funcionar, pero la verdad es que no trabajan con calidad de servicio total. No se puede obtener hoy sobre Internet. Sí lo podrá hacer un proveedor, quizás a nivel de su estructura local, a través, bueno, ya sabemos, de estructuras MPLS para empresas donde me asegura la calidad, porque él es dueño de sus equipos y por supuesto puede hacerlo. Un MPLS lo tiene en cuenta. Pero una vez que yo veo Internet, chao, yo ahí caigo a una red que es multiproveedor, y que ya no dispongo de toda una estructura como para poder definir estos ancho banda, y menos con un protocolo IPv4. Bueno, y finalmente llegamos a la sección 4, que es un poco el caso de estudio, ¿no? Que esta es la que ustedes van a tener que desarrollar en grupo, y que va a estar muy bueno porque van a investigar y van a ver un poco cómo ha evolucionado el World Wide Web, ¿no? Esa famosa telaraña.
Es un sistema en evolución para publicación y acceso a los recursos y servicios a través de Internet. Con los navegadores web, los usuarios recuperan y ven muchos tipos de documentos, escuchan streaming de video, ven flujos de video. Fíjense que esto nace con lo que es el protocolo HTTP, y luego se generan páginas HTML, que es un tipo de lenguaje, que hoy hasta hoy sigue. Y ahí se empiezan a meter distintos objetos de multimedia, etcétera. Pero la estructura en general es esa que comienza, ¿no? Para este tipo de información, ¿no? Estas páginas que van obteniendo después enlaces de video, pero al principio era solo texto. Imágenes después se van incluyendo y así sucesivamente, ¿no? Y esto es lo que se ha popularizado mucho y es lo que ha hecho crecer mucho Internet, ¿no? Porque Internet no es solo esto, ¿no? De hecho, hasta hace poco se estaba hablando de un Internet 2, donde los centros de investigación querían separarse estructuralmente de la parte civil, ¿no? Porque, bueno, esto, ¿qué ha sido el consumo hoy? Hoy, si ustedes se ponen a ver, bueno, ¿cuánto tráfico es de investigación? ¿Cuánto es de multimedia? ¿Cuánto es de... Bueno, pues si ustedes buscan información, hoy podemos decir que más del 70% de estadísticas últimas de Cisco, el 70% del tráfico que hoy circula por Internet, normalmente viene de algún dispositivo que es wireless, ¿no? Muy fuerte eso, quiere decir que de un dispositivo que tiene movilidad, y normalmente está relacionado con video y voz. ¿Se entiende? El 70%. Quiere decir que estamos hablando que lo que hoy domina el tráfico de Internet, obviamente a través de páginas web, porque la estructura sigue siendo la misma, es el envío multimedia, ¿no? Es bastante importante, porque si, bueno, los miles de millones de bytes que se mueven hoy de información, el 70% primero viene de un dispositivo wireless, eso es fuertísimo también, quiere decir que los elementos de movilidad hoy es una red que, bueno, ha crecido exponencialmente y lo sabemos porque la única forma de dar movilidad es el wireless, y después que está asociado con multimedia. No está asociado con investigación, con lectura de bibliotecas, ¿se entiende? Entonces, bueno, se habla de un Internet 2 donde las universidades, no sé qué tan avanzado está esto, pero de poderse despegar dentro de la infraestructura de Internet, esta gran WAN ideal, digamos, y mundial, poderse despegar y poder generar la parte de investigación aparte de lo que sería la parte esta, ¿no? La de las páginas web. Bueno, los navegadores web de los usuarios recuperan, ven muchos tipos de documentos, escuchan streaming de video, ven flujo de video. Bueno, esto todo va evolucionando. Ustedes lo van a ver cuando investiguen, ¿no? Cómo fueron ingresando todos los distintos en función de la demanda. Siempre hablamos. El web es un sistema abierto, bien. Hay un consorcio que maneja estos estándares, lo van a ver, el W3C, que hay varios tipos de browser. Cada uno de ellos, con muchos casos, pueden funcionar en varias plataformas. Y ahí van a recordar los famosos Netscape. No todo era Explorer. En su momento, bueno, ahora Google pone Chrome, ¿no? Pero en muchas épocas fue solo Explorer. De hecho, Explorer pierde un juicio a nivel internacional porque el Windows 95 venía solo con Explorer. Yo no tenía posibilidad de instalarle un Escape, posibilidad de instalarle un Safari, pues, bueno, no sé cuál otro había en ese momento. Y ya venía instalado con el sistema operativo. Y pierde el juicio Microsoft de monopolio porque ellos tenían que dejar la opción de que el navegador web, ellos podían presentar su herramienta, hoy es Easy, pero ustedes podían bajar el que querían instalarlo. Bueno, eso no lo podían hacer. Pierde un juicio a nivel internacional. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo el servidor web pasa a ser el software que independiza el middleware que hablamos, ¿no? No solo el que consume recursos, sino que transforma un poco en en este software más utilizado para hoy lo que se llama microservicios de sistemas y todo se hacen por protocolos HTTP. Bueno, hay varios servidores, varios clientes, todo. Acá yo me hago transparente el sistema operativo del hardware. A ver, Chrome corre en un celular, corre en mi laptop, corre en mi notebook, corre en mi PC, ¿se entiende? O Explorer, o bueno, ahora es Edge, o Safari, o el navegador que ustedes quieran. ¿Se entiende? Digamos, yo me independizo, ya tengo varias capas de independencia, ¿no? Con el navegador. El éxito fenomenal descansa sobre la facilidad, la adecuación de hipertexto, ¿no? Ustedes van a ver que en la historia lo que se hizo, tratar de mantener el sistema operativo sencillo. La idea es que el protocolo, perdón, de comunicación sea lo más sencillo posible. La famosa HTTP con su GET, con su POST,
con sus primarias es exactamente lo mismo. Lo único que se dijo, bueno, mira, si vas a mandar un video, vos decirle que, claro, esto nació para texto, entonces decirle, bueno, mira, va a estar el video. Entonces, del otro lado, vos le instalás al navegador un plugin que diga, bueno, esto es un Adobe, es un PDF, esto es un video, entonces vos le decís, che, mira, todo esto que va es un video, perfecto. Entonces el otro sabe qué video es y ejecuta el programa que corresponde. Y uno lo ve en el navegador. Antes no se podía hacer esto. Si ustedes recuerdan los primeros navegadores, ustedes le mandaban una imagen JPG, no la podía ver. Había que bajarla y abrían, qué sé yo, un Photoshop, un programa de foto y tenían que ir a abrirlo porque el navegador no lo abría. Bien, no habría zip, no habría de audio MP3 en ese momento. Bueno, aquellos que tienen más años saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Tenían que ejecutar otro programa. Hoy el navegador lo hace todo. Hoy ven video, ven película, ven bajo una estructura web. Bien, entonces, bueno, nada, ha sido lo más utilizado, lo más fácil para migrar, lo más fácil para utilizar servicios de estos servicios distribuidos, ¿eh? Y estándares, siempre hablamos de estándares. Lo que se usa masivamente normalmente no son eh, sistemas bajo Cortex, bajo obviamente un pago determinado, sino sobre estándares, ¿no? Se va a ver la historia de todo lo que ha sido usado masivamente. Bien, los estándares después sí, obviamente se pueden cobrar servicios, se pueden cobrar utilidades, pero los bases son software estándar, ¿no? Obviamente el consorcio W ha sido uno de los más utilizados y bueno, sigue siendo ¿no? Bueno, y ahí se termina lo que es el tema uno. Y bueno, ahora escucho si todavía están despiertos, no los he dormido. No, no, Bueno, estamos ahora despiertos. Muy buena explicación. Estamos. sí, los escuchamos para lo que, bueno, quieran consultar, contar un poquito de su experiencia de esto, ¿no? Esto lo hemos vivido en el día a día, porque yo tenemos más añitos, quizás podemos ver todo, ¿no? Aquellos que ya han nacido a partir de los 90, bueno, o 2000 ni hablar, ¿no? Pero bueno, nosotros que venimos, hemos podido ver esto, ¿no? Los paradigmas de los sistemas de información. Yo me acuerdo hace mucho había un buscador que vos ponías una palabra y buscaba en varios buscadores. No sé si se llamaba Copérnico, no, era una opción para buscar, antes buscabas uno por uno en los buscadores, pero después salió esa versión de un software que buscaba en todos los buscadores al mismo tiempo. Ahora ya ni me acuerdo de ese programa. Pero era complicado tener internet en esa época. Y, claro, y en estos años, el que empieza era Yahoo. Yahoo Sí. era un buscador bastante, estuvo ahí pulseando, después obviamente Google le pasó por arriba, pero en ese momento buscábamos en Yahoo, yo me acuerdo, estamos hablando el primero que daban las primeras casillas de correo, yo me acuerdo de haber tenido mi primer correo en Yahoo, eh, allá por también, parecía 95, 98, y después buscar el buscador ya abría Yahoo directamente, ¿no? Después salió el Yahoo español, porque en ese momento era solo Estados Unidos, yahoo.com. Bueno, es lo que yo recuerdo, lo que a mí llegó y yo utilicé en su momento, ¿no? Después ya con Google, en el 95, 96, bueno, ya empieza. eh, Bueno, y navegadores de texto, no sé si alguno, yo me acuerdo de haber navegado con tabulaciones por Yahoo también, tabulando, que no existían todavía navegadores con interfaz gráfica adquirida, digamos, ¿no? Eso es muy antiguo. No, a eso no llegué. A eso. Pero bueno, No, yo tampoco. claro, Yo lo que quiero eran en el cosas. 2007 estaba haciendo una tecnicatura a distancia y me iba a un ciber a buscar información en internet para las materias y todo eso, y utilizaba un programa que se llamaba Teleport Pro. Entonces, yo en ese programa Teleport Pro copiaba todos los enlaces web que veía que me interesaban y el mismo programa descargaba todo. Toda la estructura que estaba almacenada en ese enlace y después me la llevaba en un pendrive
para después estudiar offline fuera del ciber, pero eran viejas épocas. La verdad, eso claro, uno bajaba como eran llamadas a documentos HTML normalmente, porque no tenías grandes recursos. De todas formas, imagen y todo también se bajan. Eh, sí, se podía hacer, ya hoy por un tema de seguridad es muy probable que no lo puedas hacer. Pero bueno, y era todo ASCII. Recuerden que era todo plano. Ahí no existía HTTPS, no existía cifrado, no existía nada, ¿no? Era solo los bancos, ¿no? Cuando empezaron era seguro, era cifrado, y por supuesto, con seguridad de socket. Pero bueno, y así han evolucionando los sistemas distribuidos, ¿no? Quizá el gran desafío fue en la pandemia. Si ustedes ven más o menos el uso, casi se duplicó todo lo que son los servicios, porque el mundo tuvo que salir a usar herramientas para comunicarse que estuvieran dadas por servicios distribuidos, ¿no? Obviamente. No había forma de comunicarse con alguien en la otra parte del mundo si no era a través de una plataforma. Y bueno, la estructura está de cloud, de ser todo, de dar recursos según necesidad, bueno, obviamente se vio totalmente, digamos, se pudo utilizar y ver, ¿no? Cómo impactó. Pero bueno, yo recuerdo que estos videos, estos artistas que hacían video en vivo tuvieron que volver muchísimas entradas porque fueron un fracaso, no daban la estructura en ese momento. Quizás hasta de los mismos servidores, los mismos cloud, porque de un momento se le veían o se escuchaba mal a todo, el que tenía fibra, el que tenía, ¿no? De donde estaban saliendo con la transmisión, evidentemente había cuello de botella que no estaban limados, digamos, o probados, por lo menos. Es que muchas de esas cosas la gente que lo hace sabe de música, pero no de redes. De Es fácil cuando viste de tu jefe verdad. te pide, hay que hacer tal cosa. Ah, buenísimo, ¿cómo lo hacemos? Porque no tenemos recursos para eso. Creen que sale de los árboles las conexiones. Y una cosa que me acuerdo Claro, claro. hace varios años con respecto a lo de los juegos que hablábamos al principio, tal vez a veces pasaba que vos te instalabas un juego que era online y no sé cómo hacía un análisis de todas las computadoras que estaban dentro de ese juego y la mejor computadora y la mejor conexión terminaba siendo el servidor del juego. Era algo así como no tanto aleatorio, ¿no? Entonces a veces podía pasar que siempre uno terminaba siendo o el mismo el servidor porque tenía o la mejor conexión o la mejor máquina. Mira vos, no, bueno, ahí es un típico ejemplo peer-to-peer de una estructura donde no hay algo centralizado y lo elegía en ese momento. Bueno, recuerdo también, ¿se acuerdan el mapa de películas por Genutela, protocolos que iban dejando todos los hosts que participaban, bajaban una pequeña semilla, digamos, la dividían en paralelo. Entonces, mi misma máquina, si bien me dejaba bajar películas, porque ese era el boom en algún tiempo, fue poder bajar una película digitalizada y verla. Todo esas semillas que se generaban, yo empezaba a bajar de otros juegos una película determinada en miles de semillas y yo también, las que yo tenía ya bajadas eran parte, ¿no? Para ser fuente de otras que buscaban esa película, ¿no? Entonces mi misma máquina, de hecho, después salió un problema de seguridad de eso porque yo podía entrar al rígido a cualquier máquina a través de este protocolo, podía entrar a ver información de otra persona. Entonces, bueno, nada, ¿no? Estos microservicios donde ya quizás eran peer a peer, eran máquina a máquina, claro, emule, correcto. Y Eso era, terminabas de ¿no? bajar y estaba en gallego y te querías matar. O era otra No, película, era mentira, cambiaba el nombre nada más y era otra película que no tenía nada que ver. correcto. Y ahí acuérdate que vos Sí. te daban como un crédito de poder bajar, depende de lo que vos compartías. Si vos, por ejemplo, decías, no, yo no quiero compartir, ¿no? Parte de mi información, la que tengo, bueno, te dejaban hasta cierto punto. Ahora, cuando vos empezabas a compartir, que bueno, tenés caridad, bueno, te dejo bajar más, ¿no? Era como esto, ¿no? Ir midiendo, decir, bueno, yo también doy, entonces puedo recibir más. Para los proveedores de Internet eso era
demoledor porque generaba un tráfico muy difícil de manejar con esa tecnología, sobre todo de subida. Mm. Y esto nos mataron los proveedores. Me acuerdo que había que cerrar porque abrían puertos en paralelo. Empezaron a abrir puertos, TCP. Y entonces los proveedores regulaban eso. Así que, bueno, si este usuario ya me abrió 100 no me abre más, ¿no? Entonces ponían del otro lado seguridad para que no le siguiera reventando, porque eran pequeñas conexiones, pero bueno, era un paralelismo en realidad también, ¿no? Entonces, habían programas que corrían los proveedores de Internet para no dejarte abrir más puertos o una cantidad determinada, te limitaba. Pero bueno, sí, la verdad que es apasionante cada estructura y que bueno, las estructuras que estén puedan funcionar, ¿no? Estamos hablando que son protocolos totalmente dinámicos. Ustedes lo pueden ver cuando ven YouTube y ven la calidad, les empieza a bajarse, empiezan a notar perfecto cómo cambia la codificación del streaming en función del ancho de banda que tienen, ¿no? No se les corta la película. Quizá no pasan de HD, pasarán a una calidad inferior, pero permanentemente, si la red es justamente inestable, se va acoplando y se va mejorando ese streaming, ¿no? Para bajar a lo que tienen y que se siga viendo, ¿no? Tiene mucho dinamismo todos los servicios. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta sobre las tareas a hacer? Eh, Está No, clara. no, no era ninguna consulta. Recuerden que también bueno, habría que ponerse a ver estas estructuras que hablamos, son estructuras que hay muchos, bueno, acá tenemos una estructura famosa, básicamente Mercado Libre. Mercado Libre es una estructura que nace en los 90 y hoy cotiza más que YPF. Hoy es más caro Mercado Libre, ¿está bien? De su rentabilidad que una empresa que tiene 20.000, no sé, que maneja el 60% de la energía del país, hoy vale más. Esto un poco, ¿no? Los paradigmas, ¿no? Algo que también tiene su staff de empleados, su estructura, todo lo que ustedes quieran, pero vale más que una empresa que lleva más de 100 años trabajando con pooling, digo, ¿no? Para que usted, hoy vale más Mercado Libre, ¿no? Cómo es el uso y cómo es la demanda del servicio distribuido. Bueno, Mercado Libre también puede ser un perfecto estudio de negocios de crecimiento, ¿no? Cuando empieza, se acuerdan, en algunos países, hoy está en un sinfín de países donde ustedes lo que piden se han distribuido de tal forma que estando en cualquier lado te puede llegar de un día al otro, ya no es que todo salga a Buenos Aires. Bueno, mm, digo, debe ser apasionante estudiar ¿no? Básicamente cómo ha ido desde esos años 90 hasta ahora la estructura de algo más cerca, ¿no? Mercado Libre lo tenemos acá. Y que, bueno, creo que sus dueños son argentinos, ¿verdad? Este empresario, y que hoy vale más que YPF. Es así. Así que bueno, todos los sistemas, la verdad que son eh, muy apasionantes el crecimiento y saber que hay muchos ingenieros trabajando detrás, que esto es una industria que genera mucha rentabilidad. Las nubes, los clouds los generan. Y si no, también se reinventan. Por ejemplo, ¿qué hace Cisco? Por ejemplo, dice, bueno, yo soy una de las empresas más importantes del mundo de networking. ¿Cómo me reinvento para la nube? Entonces hoy les dice Cisco, hoy adquiere un servicio porque no es normalmente una empresa de servicio, una empresa de hardware, de dispositivos. Entonces hoy se pone en el medio entre el usuario y las grandes nubes, tienen conexiones directas. Dice, bueno, miren, yo le doy la estructura de borde en forma de cloud y yo tengo tantos milisegundos por ese AD1, que es una tecnología nueva, a Azure, a Google, está bien, ustedes vengan acá y yo les aseguro, aparte que le doy la Big Data, le doy el firmware de borde, le doy los routers, le doy los switch, dejas el acceso final en tu red y yo te doy todo lo más. Y hoy
porque dicen, bueno, ¿cómo se va a reinventar una empresa que está tan atada a hardware, ¿no? A estructuras de red? Bueno, y así, ¿no? Todos tienen su estructura en la nube, dando los servicios, y que, bueno, también genera muchísimas ventajas. Y un equipo antes para importarlo acá de Cisco tenía que estar 4 meses, desde que se fabricaba hasta que llegaba. Hoy en la nube lo adquiero y, bueno, quiero un controlador Wi-Fi. Bueno, perfecto, ahí lo tenés corriendo, no tengo que pasar ni por ninguna aduana, nada, ¿no? Bueno, tengo que pagarlo, por supuesto. Pero lo tengo corriendo en la nube, pero lo tengo de un día para el otro y no 4 meses para que llegue, ¿no? Digo, estos paradigmas, ¿no? Cómo se han ido reinventando, o el call manager de telefonía, o, ¿está bien? Hoy ni hablar lo que permite Starlink, ¿no? De poder tener un ancho banda en cualquier lado, eso lo que es para oil and gas, para estructuras de petróleo, es fantástico. Tener en lugar de la nada, donde está el posto, una red por Starlink, donde vos podés armar VPN, que no es una red de BGP a nivel general, redundada por cualquiera de tus nodos ¿no? Siempre con VPN, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de dar la privacidad pasando por internet y vos generas una estructura de red redundante por poder salir por Starlink. Eran 100 megas, 150 megas, 200 megas, ¿no? Es fantástico. Digamos. Son todas cosas que, bueno, en función de las demandas, en función de las tecnologías que van apareciendo, eh, ir justamente generando estas estructuras. Para IoT ha sido un gran impacto también en los sistemas distribuidos, ¿no? LoRaWAN, de tomar sensores a kilómetros a nivel de ciudades y reportarlos a la nube y de poder tener todos esos valores ahí, ¿no? Enviándose permanentemente. Dispositivos que ocupan 1 centímetro por 1 centímetro. Estamos hablando de dispositivo de 1 centímetro por 1 centímetro que está conectado y enviando información a un sistema distribuido, ¿no? A miles de kilómetros. Entonces, bueno, la verdad que no da la imaginación muchas veces para saber lo que hoy está funcionando, ¿no? Todos los protocolos que están andando y funcionando. Es asombroso. Bueno, entonces, si no hay más consulta o dudas, es trabajar nada más. Bueno, perfecto, Juan. Bueno, nos vemos, Dios mediante. Saludos. Saludos, Pablo, que estés muy bien. Em, bueno, esperemos que les guste, que puedan también adquirir muchos conocimientos nuevos y si no, bueno, abrir también estas puertas que vamos para que investiguen y para que también el día de mañana puedan ser parte de diseño de estos sistemas, ¿no? Eh, Siempre hay una gran demanda de personal en estos grandes sistemas distribuidos, ¿no? Gracias a ustedes y bueno, Dios mediante, estamos en contacto por los foros, por WhatsApp. em, y, y nos vemos Dios mediante el sábado próximo. Bueno, muy buen fin de semana. Chao, Buen Edison, fin de chao, semana a Matilde, todos. que estén muy bien. Todos. Buen fin Igualmente, de... cuídate. Chao. Chao, buen fin de Buen fin de. Buen fin de. Chao, chao.